Quita las manos de ahí ahora mismo. La voz de mi propio hijo tronó en el comedor como un trueno. Los cubiertos temblaron, las risas se apagaron y el aroma del mole recién hecho se convirtió en ceniza en mi garganta. Yo apenas había servido un poco de arroz en mi plato, cuando él me arrebató la cuchara de las manos. Esa mesa no es para ti, es para mi suegra. Escupió, sin una pizca de vergüenza. Sentí que el suelo me empujaba hacia abajo, como si la casa quisiera tragarme entera. Mis piernas flaquearon. El mantel de flores que yo misma había elegido, ahora parecía burlarse de mí. Detrás de él, Pamela, con su vestido beige y su sonrisa falsa, fingía no ver. Pero vio. Y aprobó. Soy Elvira Ramírez, tengo 72 años, y esa humillación me marcó como un hierro ardiente. En ese instante entendí que algo dentro de mí había muerto. Pero algo más. Había despertado. Porque justo cuando todos pensaban que yo me callaría como siempre, vi algo. Algo sobre la mesa. Una carpeta, un sobre, un detalle que ninguno de ellos había notado, pero yo sí. Y ahí, supe que todo iba a cambiar. Voy a contarte exactamente qué pasó después de ese almuerzo. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia, y no olvides suscribirte para no perderte lo que viene, porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Aquel mediodía el sol caía justo sobre las ventanas grandes del comedor, iluminando la mesa de mármol que yo había dejado perfecta. Los cubiertos de plata estaban alineados, las copas de cristal reflejaban destellos dorados y el aroma del mole recién hecho impregnaba todo el aire. Había pasado horas limpiando la casa, arreglando las flores del jardín y planchando mi vestido azul claro. Quería que ese almuerzo familiar se sintiera como un abrazo. Todo estaba en su lugar, incluso mi ilusión, hasta que escuché una voz que cortó el aire como un cuchillo. «Quita las manos de ahí ahora mismo», gritó Luis, con una furia que no le conocía. Las risas se detuvieron y el silencio se volvió insoportable. Yo seguí con la cuchara en la mano, sin entender. «Esa mesa no es para ti, es para mi suegra», añadió sin vergüenza. Sentí cómo me temblaban los dedos. Detrás de él, Pamela fingió sorpresa, pero su gesto altivo me atravesó. Su perfume de diseñador flotaba como un recordatorio de que yo no pertenecía a ese mundo que mi propio sacrificio había construido. Tragué saliva y sonreí apenas, intentando mantener la calma frente a todos. Me alejé despacio, sin mirar atrás, mientras el sonido de los cubiertos volvía a llenar el comedor. Entré a la cocina, ese pequeño espacio que conocía mejor que mi propia historia. El contraste era brutal. El vapor, el olor a grasa y el calor reemplazaban la elegancia de la sala. Sentí que mis piernas no podían más. Me senté en la silla de madera junto al fogón, y el ruido de las ollas fue mi único consuelo. Afuera, las voces retomaron su tono alegre. Pamela reía con sus invitados, hablando de viajes, joyas y hoteles boutique. Yo escuchaba cada palabra como si fueran piedras cayendo sobre mi pecho. Quise llorar, pero no pude. No era tristeza, era algo más oscuro, una mezcla de vergüenza y rabia que me quemaba el estómago. Pensé en todas las veces que me quedé sin comer para pagar la universidad de Luis, en las madrugadas en las que cosía vestidos mientras soñaba con verlo convertirse en un hombre agradecido. Cerré los ojos y recordé el día en que firmé los papeles de esta casa. Aún conservo la sensación del bolígrafo entre los dedos temblorosos, el sello del banco marcando el inicio de una nueva vida. Lo hice sola, sin ayuda, creyendo que algún día mi hijo me lo agradecería. Ahora, esa casa se había convertido en mi propio castigo. El mármol que antes brillaba como símbolo de esfuerzo ahora me devolvía el reflejo de una mujer extraña, invisible. Me quedé allí sentada largo rato, escuchando los ecos de su voz en mi cabeza. No era la primera vez que me hería con sus palabras, pero nunca había sentido tanta distancia. En esa casa de lujo, rodeada de adornos caros y risas fingidas, yo era el único recuerdo verdadero. Todo lo demás era apariencia. Y sin embargo, nadie lo veía. Ni siquiera él. Cuando el almuerzo terminó, salí de la cocina para recoger los platos. Luis ni me miró. Pamela se acercó y dijo con un tono que me heló: «Doña Elvira, tenga cuidado con la porcelana, es muy costosa». Lo dijo despacio, como si quisiera que cada palabra me perforara. Yo asentí, en silencio, y seguí limpiando. Cada copa,
cada servilleta, cada migaja era una humillación disfrazada de rutina. Al anochecer, cuando todos se fueron, caminé sola por el comedor. La lámpara de cristal colgaba sobre mí como una luna fría. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la mesa principal había un sobre con mi nombre escrito. Nadie lo había notado. Me acerqué despacio, sin entender qué hacía ahí. Lo toqué con la punta de los dedos, sintiendo un presentimiento que no podía explicar. No lo abrí. No aún. Guardé el sobre en mi delantal y apagué las luces. Afuera, el jardín olía a tierra húmeda y a silencio. Dentro de mí, algo también se estaba apagando. No era tristeza, era una decisión que aún no tenía forma. Esa noche, mientras me recostaba sin hambre, supe que ese almuerzo no se borraría jamás. Luis me había arrancado algo más que la voz. Me había quitado el lugar que una madre nunca debería perder. Y aunque en ese momento no lo sabía, ese sobre sería el inicio de todo lo que estaba por venir. Una puerta que se abriría cuando ya nadie esperara escuchar mi nombre. El lunes amaneció con ese silencio que pesa más que los gritos. Caminé por la casa sin hacer ruido, sintiendo que cada paso sobre el mármol resonaba como un recuerdo incómodo. Las flores del jardín seguían frescas, pero parecían burlarse de mí, igual que las cortinas de seda que Pamela había mandado traer de una tienda exclusiva. Todo brillaba, menos yo. Las risas del domingo todavía flotaban en el aire, como si la casa no quisiera olvidar mi vergüenza. En la cocina, el olor del mole se había vuelto agrio, y los platos sin lavar eran el testimonio de una fiesta donde yo no existí. Luis salió temprano, con su maletín de cuero y esa corbata nueva que ella le había regalado. Pamela bajó las escaleras más tarde, con bata de satén y una taza de café humeante. Su perfume llenó el pasillo. No me saludó. Me pidió que llevara su ropa al servicio de tintorería y que revisara si el jardín necesitaba poda. Sus palabras eran órdenes disfrazadas de cortesía. Lo hice en silencio, porque así había aprendido a sobrevivir, callando. Pero dentro de mí, algo empezaba a crujir, como una grieta que se extiende sin avisar. En las tardes, la casa se quedaba vacía. El eco de mis pasos se confundía con el tic-tac del reloj del salón. Me sentaba junto a la ventana grande, la que da al jardín, y pensaba en los años que había pasado ahorrando cada moneda. Recordaba mis visitas al banco, contando billetes arrugados, imaginando este mismo techo como el símbolo de una vida mejor. Nunca pensé que ese esfuerzo se convertiría en mi prisión. Desde mi silla, podía ver el reflejo de las lámparas de cristal sobre el piso. Todo tan impecable, tan ajeno. Una tarde, escuché voces y risas. Pamela había invitado a sus amigas del club privado. Hablaban de viajes, joyas y de un nuevo restaurante elegante que iban a inaugurar en el centro. Yo servía café en bandejas de plata, procurando no derramar ni una gota. Una de ellas preguntó, con un tono condescendiente, si la casa era herencia familiar. Pamela sonrió y respondió sin pestañear. Por supuesto, fue un regalo de mis suegros. Sentí un golpe seco en el pecho, como si me hubieran vaciado el aire. No dije nada. Me limité a bajar la mirada y a seguir sirviendo. Esa noche no pude dormir. Caminé descalza por el pasillo oscuro, escuchando el ruido del viento contra las ventanas. Entré al comedor y encendí una sola lámpara. La mesa de mármol seguía perfecta, intacta, como si nada hubiera pasado. Me acerqué y pasé los dedos sobre la superficie fría. Pensé en el sobre que había guardado. Sentí una punzada de duda. ¿Debía abrirlo? No lo hice. A veces, la curiosidad pesa menos que la decepción. Volví a mi cuarto con el corazón encogido, prometiéndome que resistiría un día más. Los días siguientes se volvieron rutina. Despertar, limpiar, cocinar, callar. Luis casi no me hablaba, ocupado con su trabajo y su teléfono nuevo. Pamela llenaba la casa con aromas de flores artificiales y revistas de decoración. Cada rincón tenía su toque moderno, como si intentara borrar cualquier rastro mío. Yo era la sombra que mantenía su lujo limpio. Ni siquiera mis propios recuerdos tenían permiso para quedarse. A veces, al pasar junto al espejo del pasillo, evitaba mirarme. No quería ver el rostro cansado de una mujer que había perdido la voz. Un jueves, mientras limpiaba el estudio,
Encontré una carpeta con documentos de la propiedad. Mi corazón se aceleró. Eran los papeles originales de la casa, con mi firma, mi nombre completo y la fecha de compra. Me quedé mirando las letras, temblando. Era como encontrar una parte de mí que creía perdida. En ese instante entendí algo. Podía quitarme el silencio, pero no podían quitarme lo que era mío. Guardé los documentos en el cajón de mi cómoda, con una mezcla de miedo y alivio. Esa noche, cuando Luis regresó del trabajo, noté su incomodidad. Me pidió que no hiciera ruido mientras cenaban con unos socios importantes. Pamela preparó la mesa con copas nuevas, servilletas de lino y un mantel de diseño. Yo observé desde la cocina cómo brindaban por su nuevo contrato. Sus sonrisas se reflejaban en el cristal de las copas, tan vacías de verdad como sus palabras. Me dolió pensar que el hombre que crié con tanto amor había aprendido a esconderme como si fuera una vergüenza. El viernes amaneció nublado. El aire en la casa se sentía espeso. Mientras limpiaba el corredor, escuché a Pamela hablar por teléfono. Decía que pensaban remodelar la propiedad, venderla tal vez, mudarse a una zona más exclusiva. Sus palabras me helaron. Esa casa, mi refugio, mi herencia, ya era parte de sus planes, como si yo no existiera. Dejé caer el trapo al suelo. El sonido fue mínimo, pero dentro de mí fue un estallido. Entendí que lo que estaba en juego no era solo un techo, sino mi dignidad. Me senté en la cama esa noche, con los papeles sobre las piernas. Afuera, el cielo descargaba lluvia. Pensé en abrir el sobre que seguía guardando desde aquel almuerzo. Algo dentro de mí me decía que ahí estaba la respuesta. Pero el miedo todavía podía más que el coraje. Cerré los ojos y respiré hondo. En la oscuridad, escuché la voz de mi hijo repitiendo: «Esa mesa no es para ti». Y por primera vez, no sentí dolor, sino una calma nueva. Era la calma de quien empieza a ver el camino hacia su verdad. Esa noche, abrí mi cajón y vi los papeles de propiedad a mi nombre. No era solo un documento, era el recordatorio silencioso de que todavía tenía poder. Los días se volvieron una sucesión de rutinas donde el reloj parecía burlarse de mí. Amanecía temprano, abría las cortinas de seda del comedor, servía el desayuno y me quedaba de pie, viendo cómo Luis y Pamela desayunaban sin mirarme. Elogiaba el periódico financiero mientras ella revisaba su cuenta en el celular, hablando de gastos, de viajes, de nuevas compras en su tienda favorita de ropa de diseñador. Yo apenas respiraba. El olor del café recién hecho se mezclaba con su perfume francés, ese que llenaba la casa entera y me recordaba que el lujo se había vuelto una barrera entre nosotros. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuché que Pamela hablaba por teléfono con alguien del club privado. Reía alto, sin preocuparse de que yo estuviera cerca. Dijo que Luis había conseguido una nueva tarjeta de crédito y que por fin podrían modernizar la decoración de la casa. Lo dijo con ese tono que usan los que no valoran lo que tienen. Quise salir corriendo, gritarle que esa casa había sido mi orgullo, mi herencia, pero no lo hice. Me mordí los labios hasta sangrar, porque entendí que mi silencio era lo único que me mantenía en pie. Luis empezó a llegar tarde. Decía que el trabajo lo absorbía, pero su olor a vino caro y la sonrisa tensa lo delataban. Pamela me pedía que sirviera la cena solo para ella, y cuando él por fin llegaba, todo era una actuación. En la mesa hablaban de propiedades, de posibles inversiones, de un viaje a Cancún. Cada palabra era un recordatorio de lo lejos que estaba de ese mundo que yo misma había ayudado a construir. Mi voz se volvió un eco sin sonido, estaba ahí, pero ya nadie la escuchaba. Una noche, mientras servía el postre, Pamela me detuvo con un gesto de la mano. «Doña Elvira, tenga cuidado con esa cristalería, es muy costosa», dijo con una sonrisa que olía a veneno. La miré sin decir nada, con esa calma que solo da el cansancio. «No se preocupe», le respondí despacio, «no pienso romper lo que no me pertenece». Lo dije mirando a Luis, y vi cómo bajaba la mirada. Ese instante fue tan corto que nadie lo notó, pero dentro de mí marcó un antes y un después. Desde esa noche, algo cambió en la manera en que me movía por la casa. Caminaba despacio, pero ya no con vergüenza. Tocaba los muebles, las paredes, y cada rincón me susurraba lo mismo: «Esto sigue siendo tuyo». Me repetía esas palabras mientras limpiaba los retratos familiares,
borrando el polvo de los marcos dorados donde sonreían falsamente. Pamela cambió la decoración, quitó fotos mías y mandó poner espejos. Para darle más luz al ambiente, dijo. Pero yo supe que era para borrarme de su historia. Luis me evitaba. Lo notaba en la forma en que cerraba las puertas, en cómo fingía revisar su teléfono cada vez que yo intentaba hablarle. Ya no era el hijo que me contaba sus sueños, sino un hombre encerrado en sus apariencias. Una tarde lo vi en el jardín, con el traje arrugado y los ojos cansados. Me acerqué con un vaso de agua, y él apenas murmuró, «Gracias, mamá». Fue la primera vez en semanas que me llamaba así. Me bastó esa palabra para seguir respirando un poco más. Las noches se volvieron más largas. Escuchaba el sonido del refrigerador, el goteo del grifo, el eco del silencio. Me preguntaba en qué momento perdí mi lugar. Había convertido mi vida en un servicio interminable para quienes ya no sabían agradecer. A veces pensaba que si desaparecía, tardarían días en notarlo. Pero también pensaba que mi ausencia, aunque silenciosa, dolería más que mi presencia invisible. Una tarde lluviosa, mientras guardaba la ropa limpia, abrí el closet de Luis. Entre los trajes caros, encontré una caja pequeña. Dentro había un reloj antiguo, el que le regalé cuando se graduó. Estaba roto. Lo sostuve entre mis manos y sonreí con tristeza. Era el reflejo perfecto de lo que quedaba entre nosotros, algo valioso, pero olvidado. Lo guardé de nuevo, con cuidado, y supe que ya no me quedaba nada más que perder. Esa noche, al pasar por el pasillo, vi mi reflejo en el espejo grande. No reconocí a la mujer que me miraba. Tenía los ojos apagados, el rostro cansado, pero algo en su expresión seguía firme. Y detrás de mí, en el reflejo, vi a Luis observándome en silencio. No dijo nada. No tuve que hacerlo yo tampoco. En esa mirada había algo que no había sentido en mucho tiempo. Vergüenza. Apagué las luces del pasillo y caminé hasta mi habitación. El silencio volvió a caer sobre la casa, pero esta vez no me pesó. Cerré la puerta, respiré hondo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una calma extraña, casi peligrosa. Sabía que algo estaba por romperse. Y cuando eso sucediera, nada volvería a ser igual. El invierno llegó temprano ese año, y con él, una distancia que ya no se podía disimular. Luis evitaba mirarme cada vez que cruzábamos el pasillo. Su voz se había vuelto breve, cortante, como si cada palabra que me dirigía fuera un peso. En la casa reinaba una calma falsa, una paz de esas que solo cubren las grietas. Pamela organizaba cenas con sus amigos del banco, hablando de inversiones y cuentas conjuntas como si la vida fuera una competencia por quien gasta más. Yo observaba todo desde lejos, desde esa esquina donde la dignidad todavía tenía forma de silencio. Una tarde, mientras ordenaba la sala, escuché cómo Pamela le decía a Luis que yo debía mudarme. No es saludable que siga aquí, mi amor. Ella no encaja con nuestro estilo de vida, dijo, mientras rociaba su perfume caro sobre el sofá. Luis no respondió. Caminé despacio hacia la cocina, temiendo hacer ruido. Me senté frente a la ventana y vi cómo el sol se apagaba detrás del jardín. Pensé en lo rápido que la gente puede olvidar quien le dio su primera oportunidad. La casa olía a comida recalentada y a desamor. Esa noche, Luis entró a mi habitación. Llevaba el celular en la mano y no podía sostenerme la mirada. «Mamá, Pamela dice que tal vez deberías considerar un lugar más cómodo», murmuró. No respondió cuando pregunté qué significaba más cómodo. Lo supe al ver el sobre que dejó sobre la mesa, un folleto de un asilo. Sentí una punzada en el pecho. No dije nada. Solo lo miré y sonreí con esa calma que duele más que los gritos. Él salió rápido, como si mi silencio le pesara. Pasé horas viendo las luces del techo. En mi mente repetía una sola frase: «Mi hijo me quiere lejos». Recordé los días en que lo llevaba de la mano a la escuela, los domingos de mercado, las noches en que remendaba su ropa mientras dormía. Todo eso había desaparecido. Ahora solo quedaba un hombre atrapado en su propia vergüenza, un hijo que confundió respeto con apariencia. Me dormí tarde, con el corazón ardiendo. A la mañana siguiente, Pamela hablaba por teléfono en la terraza. Decía que Luis necesitaba concentrarse en su carrera y que yo le restaba energía.
Mencionó que estaban pensando vender la propiedad para mudarse a una zona más exclusiva. Yo limpiaba la mesa sin mirarla, escuchando cada palabra como si fueran gotas cayendo sobre una herida abierta. No podía creer que ese fuera el mismo hijo que una vez lloró al regalarme su primer sueldo. El dinero lo había cambiado, o tal vez, solo lo había revelado. Ese día, Luis regresó temprano del trabajo. Estaba nervioso, se le notaba en las manos. Pamela lo abrazó y lo arrastró al comedor, donde los esperaban unos invitados. Preparé la mesa con la vajilla nueva, la que me prohibieron usar en el pasado. Mientras colocaba las copas, escuché como uno de los hombres preguntó de quién era la casa. Luis sonrió, orgulloso. Fue un regalo familiar, dijo, sin parpadear. Pamela asintió. Yo sentí como algo se rompía dentro de mí, tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Después de la cena, fui a mi cuarto. Abrí el cajón donde guardaba los papeles de la propiedad y los extendí sobre la cama. Mi nombre, mi firma, la fecha. Todo seguía ahí, intacto, como un recordatorio de lo que realmente me pertenecía. Tomé una hoja en blanco y empecé a escribir una carta. No sabía a quién se la mandaría, pero necesitaba vaciar mi alma. Le escribí a mi hijo como si pudiera leer mi corazón. El dinero puede comprar muebles, viajes, perfumes, pero no puede comprar memoria ni respeto. Las palabras fluyeron hasta que el llanto me ganó. Escribí sin detenerme, dejando que la tinta manchara mis dedos. Al terminar, doblé la carta y la guardé junto a los documentos. En ese momento, ya no me dolía la humillación. Lo que sentía era otra cosa, una fuerza nueva, silenciosa, que me decía que todo tiene un límite. Apagué la luz y dormí con la carta bajo la almohada, como si fuera un escudo. A la mañana siguiente, Luis salió sin despedirse. Pamela me ignoró por completo. Preparé café, me senté frente a la ventana y observé cómo el viento movía las flores del jardín. No había rencor en mí, solo cansancio. A veces, el amor también se cansa de esperar gratitud. Entendí que mi hijo no necesitaba sermones, necesitaba consecuencias. Y esas llegarían, aunque él aún no lo supiera. ¿Y tú? ¿Seguirías callando ante la vergüenza de tu propio hijo, o le enseñarías que la dignidad no se negocia, ni siquiera con sangre? El primer día que llegó la madre de Pamela, la casa se llenó de un aroma nuevo, mezcla de flores artificiales y perfume caro. Traía 3 maletas enormes, un bolso de cuero italiano y una voz que llenaba cada rincón. Caminaba por el pasillo con paso seguro, observando la decoración como si estuviera inspeccionando un hotel boutique. «Qué linda propiedad», dijo sonriendo, aunque un poco anticuada. Pamela rió. Luis solo asintió, nervioso, como un niño buscando aprobación. Yo la saludé con respeto, pero su mirada apenas se detuvo en mí. Supe en ese instante que su visita sería una prueba más de paciencia. Desde su llegada, las rutinas cambiaron. El desayuno ya no era en la cocina, sino en el jardín, con vajilla fina y servilletas bordadas. Luis hablaba de negocios, Pamela de joyas y viajes, y su madre se jactaba de sus amigas del club social. Yo servía el jugo, el pan, los huevos al gusto, y me quedaba detrás, esperando una palabra amable que nunca llegaba. A veces, ella me pedía que ajustara la sombrilla o que trajera más azúcar, con ese tono condescendiente que usan los que confunden educación con poder. Una mañana, mientras preparaba el café, escuché su risa en la terraza. «Tu suegra parece una empleada», dijo con burla. «Deberías cuidarte, Luis. La gente podría pensar que no sabes distinguir entre clase y caridad». Sentí que se me helaba la sangre. No quise llorar. El dolor se transformó en un fuego silencioso dentro de mí. Seguí revolviendo el azúcar sin decir palabra, pero por dentro una voz me gritaba: «¿Cuánto más vas a soportar?». Me prometí no caer en su juego, aunque cada gesto suyo me recordaba lo lejos que estaba de su mundo de apariencias. En las noches, cuando todos dormían, caminaba descalza por el pasillo. Me detenía frente a los retratos familiares y los miraba con una mezcla de orgullo y tristeza. Todo lo que veía allí lo había construido con mis manos. Los muebles, el jardín, las paredes pintadas con esfuerzo. No había nada que no llevara un pedazo de mi historia. Pero ahora, en esa misma casa, me sentía como una invitada sin nombre. Cada día entendía mejor lo que el dinero puede comprar:
respeto falso, sonrisas vacías, comodidad sin alma. La suegra de Pamela comenzó a dar órdenes con naturalidad. Doña Elvira, cambie las flores del comedor. Doña Elvira, la comida está muy simple. Doña Elvira, cierre las ventanas, el polvo entra en todo. Cada palabra suya caía como una gota constante sobre mi paciencia. Luis no decía nada, y eso dolía más que cualquier frase. Pamela solo sonreía, encantada de ver a su madre instalada en el trono que alguna vez fue mío. Me convertí en una sombra que obedecía, pero dentro de mí crecía algo que ni ellas podían controlar. Un día, mientras limpiaba el comedor, escuché cómo la suegra le contaba a una amiga que se quedaría más tiempo para poner orden en la casa. Su amiga le preguntó si no era raro vivir con la madre de su yerno. Ella respondió, no, para nada. La pobre señora ya no tiene mucho que aportar, pero al menos sabe cocinar. Me mordí la lengua hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Cuando la mujer se fue, la miré directamente a los ojos por primera vez. Señora, espero que disfrute su estadía. A mí me tomó una vida construir lo que usted está usando como hotel. No dijo nada. Me dio la espalda. Pero su silencio fue mi victoria. Esa tarde, Pamela me pidió que lustrara la plata para la cena. Mientras pulía las copas, mis manos recordaban los años de trabajo que me costó cada centavo invertido en esa casa. Pensé en todas las veces que había soñado con dejarle un lugar digno a Luis, y en lo poco que le entendía el valor de la herencia que tenía frente a los ojos. El sonido del metal al chocar entre sí era como un eco de mi propia resistencia. El brillo de las copas no me deslumbraba, me recordaba que aún tenía poder, aunque lo mantuviera oculto. Por la noche, durante la cena, la suegra se acomodó en la cabecera, en el lugar que solía ser mío. Pamela sonreía, orgullosa de su familia perfecta. Yo servía la comida con las manos firmes. Usted debería estar agradecida de vivir en una casa tan hermosa, dijo la suegra mientras cortaba su carne con elegancia fingida. La miré sin temblar. Lo estoy, señora. La construí con mis propias manos. Luis bajó la mirada. Pamela fingió no escuchar. Pero yo supe que esa frase no se olvidaría fácilmente. Esa noche dormí tranquila, por primera vez en mucho tiempo. No porque la humillación hubiera desaparecido, sino porque me di cuenta de que la dignidad no necesita testigos. Me sentía ligera, como si una parte de mí hubiera despertado. Ya no era la mujer que soportaba, era la mujer que empezaba a observar. Y cada vez que los observaba, veía más claro quiénes eran en realidad. El aire del amanecer trajo olor a café recién hecho y a calma. Desde la ventana, vi cómo la madre de Pamela regaba las plantas con mis tijeras del jardín. Sonreí. De alguna manera, todo lo que tocaban seguía siendo mío. Me juré a mí misma que cuando llegara el momento, ellos también recordarían de quién era realmente esa casa. Aquella noche el silencio pesaba tanto que podía oír mi propio corazón. Afuera, la ciudad dormía entre murmullos y faroles, pero dentro de la casa el aire se sentía espeso, lleno de recuerdos que dolían. Me senté frente al pequeño escritorio de mi habitación, saqué una hoja en blanco y una pluma vieja. No sabía por dónde empezar. Llevaba días guardando palabras que no cabían en mi pecho. La lámpara alumbraba apenas mis manos, arrugadas, manchadas por el tiempo y el trabajo. Respiré hondo y empecé a escribirle a mi hijo, no con rabia, sino con la verdad que ya no podía callar. Luis, puse al principio, quizás nunca leas esto, pero necesito decirte lo que tus ojos ya no ven. Las palabras fueron saliendo solas, como si mi alma dictara lo que mi boca no se atrevía a pronunciar. Le conté de los años en los que vendí pan en la esquina, de los días en que lavaba ropa ajena para pagarle la escuela, de las veces que fui al banco a pedir un crédito con la esperanza de comprar esta casa que hoy me duele. Le recordé que su herencia no era el mármol ni los muebles, sino mi esfuerzo, mis manos, mi historia. A cada línea sentía como el nudo en mi garganta se deshacía. No escribía para reclamar, sino para soltar. Le hablé del dinero, ese que se nos escapa como el agua, ese que se mete entre las familias y apaga la gratitud. Le pedí que mirara a Pamela no como a una enemiga, sino como a un espejo del mundo que lo había seducido. Que no confundiera éxito con frialdad, lujo con amor. Que aprendiera a mirar más allá de las apariencias, donde todavía quedaba la esencia de lo que alguna vez fuimos.
Cuando terminé la primera hoja, mis manos temblaban. El olor del papel y la tinta se mezclaba con el perfume dulce que venía del pasillo, el de Pamela. Escuché sus pasos, su risa breve, su voz al teléfono. Decía que quería remodelar la cocina, cambiar los muebles viejos y mandar a pintar las paredes con tonos claros. Me quedé inmóvil, con la pluma suspendida en el aire. No podía creer que hablara de mi hogar como si fuera una propiedad vacía, un espacio sin historia. Apreté los dientes y seguí escribiendo. Esta casa tiene vida, anoté con fuerza. Tiene mis lágrimas, mis risas, mis noches sin dormir. No la construí con dinero, sino con sacrificio. Mientras lo escribía, sentí una paz extraña. No importaba si él lo entendía o no. La carta era mi manera de recuperar la voz que me habían quitado. Guardé cada hoja doblada con cuidado, como quien protege un secreto. La envolví en una cinta y la puse dentro del sobre que había encontrado aquel día sobre la mesa. Por un momento pensé en dejarla sobre la cama de Luis, pero algo me detuvo. No era el miedo. Era el instinto de quien sabe que aún no ha llegado el momento de ser escuchada. Me limité a guardarla en el cajón del buró, junto a los documentos de la propiedad. Ese cajón se había vuelto mi refugio, mi pequeño banco de memorias, donde lo que soy todavía tiene valor. El resto de la noche lo pasé mirando por la ventana. La luna iluminaba el jardín y las sombras de los árboles se alargaban sobre el pasto. Recordé los cumpleaños de Luis, las risas, los juegos, los abrazos después de la escuela. ¿En qué momento se perdió todo eso? ¿En qué punto el cariño se transformó en distancia? Cerré los ojos y sentí el peso de los años caer sobre mí como una manta. La soledad también tiene su propio sonido, el de la respiración contenida antes del llanto. A la mañana siguiente, el sol entró tibio por la cortina. Pamela estaba en el comedor, hablando por teléfono con una agencia de viajes. Decía que quería planear un fin de semana en la playa, para despejar la mente. Luis revisaba su cuenta bancaria desde el celular, sin levantar la vista. Yo serví el café en silencio. Nadie notó mis ojos hinchados ni el temblor en mis manos. Cuando Pamela se fue, Luis me pidió que firmara unos papeles que había dejado en la mesa. Dijo que era un trámite menor. No los firmé. No sin leer. Esa tarde, mientras doblaba ropa limpia, escuché una conversación que me dejó helada. Pamela hablaba con su madre. Luis, tenemos que vender esta casa. Está vieja, llena de energía de otra época. Necesitamos algo más moderno, más nuestro. Sentí que el corazón se me detenía. Quise salir, gritarles que esa casa era mía, pero no lo hice. Me quedé detrás de la puerta, respirando despacio, jurándome que nada volvería a ser igual después de eso. Esa noche no dormí. Saqué la carta del cajón, la volví a leer y sentí que todavía me faltaban palabras. No para ellos, sino para mí. Escribí una última línea. Cuando la dignidad despierta, el miedo pierde sentido. La guardé de nuevo y apagué la lámpara. Afuera, el viento soplaba con fuerza, como si la casa misma estuviera escuchando. Y en ese silencio cargado de promesas, supe que el tiempo del silencio estaba por terminar. Esa mañana desperté con una claridad distinta, como si mi cuerpo hubiera descansado por primera vez en meses. El aire entraba por la ventana del cuarto y olía a tierra mojada. Me senté en la cama y supe que ya no podía seguir esperando. A veces el dolor se acumula tanto que se convierte en decisión. No lo pensé más. Fui al armario, saqué mi suéter viejo y guardé los documentos de la casa dentro de una carpeta. El sobre con la carta también lo llevé conmigo. Esa vez no caminaba como víctima. Caminaba como alguien que había recordado quién era. Bajé las escaleras despacio, cuidando que Pamela no me viera. Ella hablaba por teléfono en la terraza, discutiendo sobre una remodelación que no pensaba pagar. Luis estaba en el estudio, concentrado en su computadora, revisando un nuevo contrato. Nadie me preguntó a dónde iba. Tomé las llaves y salí de la casa sin mirar atrás. El sol me golpeó la cara y sentí algo parecido a libertad. Caminé hasta la parada del autobús y subí sin pensarlo. No sabía exactamente qué haría, pero mi corazón lo tenía claro. Debía proteger lo que me pertenecía. El trayecto hasta el centro fue largo.
Pasamos por calles que olían a pan dulce, por tiendas de ropa y farmacias viejas. Miraba todo con una nostalgia extraña, como si volviera a un lugar que había dejado en otra vida. Cuando llegué al banco, el guardia me saludó con una sonrisa amable. Entré con paso firme, sintiendo como el aire frío del lugar me devolvía una parte del orgullo que creía perdido. Pedí hablar con el notario de confianza que me había ayudado hace años, don Esteban. Esperé sentada, observando a la gente moverse con prisa, con ese brillo en los ojos que da el dinero. Don Esteban me recibió con un abrazo cálido. Me miró con esa mezcla de respeto y sorpresa que solo da el tiempo. Doña Elvira, cuánto gusto en verla, ¿qué la trae por aquí?, dijo, mientras me ofrecía asiento. Le conté todo. No con drama, sino con la serenidad de quien ya no necesita justificar su verdad. Le hablé de los años, del sacrificio, de la casa que había construido y de cómo mi hijo la había convertido en un escenario de humillaciones. Él escuchó en silencio, y cuando terminé, me miró fijo a los ojos. Aún tiene poder sobre todo eso. No lo olvide. Le entregué los papeles de la propiedad. Los revisó con cuidado, ajustó sus lentes y asintió. Todo está a su nombre, como siempre. No hay cuentas conjuntas ni traspasos. Si desea vender o transferir, solo usted puede hacerlo. Me quedé callada, sintiendo un alivio profundo. Era como si de pronto respirara después de años bajo el agua. Le pedí que me explicara qué debía hacer para proteger mi propiedad legalmente. Él escribió algunas notas, me mostró documentos nuevos y me dijo, puedo preparar todo en unos días, si eso desea. Le sonreí. Sí, don Esteban. Hágalo. Es hora de poner las cosas en su lugar. Cuando salí del banco, el sol ya estaba alto. Caminé por la avenida y me detuve frente a una vitrina donde vendían relojes. El reflejo me devolvió la imagen de una mujer cansada, pero viva. Compré una botella de agua y me senté en una banca del parque. Alrededor, la vida seguía, niños jugando, gente apurada, vendedores ambulantes. Y yo, en medio de todo, entendí que recuperar la dignidad no tiene edad. Pensé en Luis, en su voz fría, en la manera en que evitaba mirarme. Por primera vez, no sentí tristeza. Sentí distancia. Y a veces, la distancia también sana. Regresé a casa con paso tranquilo. Pamela seguía hablando por teléfono, Luis aún frente a su computadora. Nadie notó mi ausencia. Coloqué los papeles en el mismo cajón de siempre y me senté a cenar sola, en silencio. Miré alrededor, el mármol brillante, las luces cálidas, las cortinas nuevas. Todo parecía impecable, pero el aire estaba cargado de mentira. Pensé en lo absurdo de tanto lujo cuando la casa se había quedado sin alma. Esa noche me senté en la cama, abrí el sobre donde estaba la carta y la leí otra vez. Cada palabra tenía más peso que antes. Me pregunté si algún día Luis entendería el valor de lo que estaba perdiendo. No era solo una casa, era la historia de su madre, el legado de su infancia, el techo que había protegido sus sueños. Doblé la carta, la guardé bajo el colchón y cerré los ojos. Sentí que el futuro ya estaba escribiéndose, y esta vez, la tinta sería mía. Los días siguientes los pasé observando, en silencio, mientras Pamela planeaba su cumpleaños. Invitados, menú, flores, música. Todo giraba en torno a la apariencia. Luis, sin sospechar nada, firmaba cheques y aprobaba gastos. Cada vez que lo veía reír, recordaba las veces que lo vi llorar de niño. Y me repetía a mí misma que la vida siempre da vueltas, incluso cuando parece estática. Una tarde, mientras acomodaba las copas en el comedor, sentí el aroma familiar del perfume de Pamela mezclado con el incienso del salón. La escuché decir que quería una fiesta inolvidable. Sonreí, sin que nadie lo notara, porque yo también estaba preparando algo inolvidable. No un escándalo, no una venganza. Algo más profundo. Algo que restauraría el respeto que ellos habían tirado al suelo. Guardé los documentos en una caja de madera y la escondí detrás del closet. Esa noche dormí sin miedo, con una serenidad que no conocía. La decisión estaba tomada. Ya no habría marcha atrás. Faltaban pocos días para el cumpleaños de Pamela, y sin saberlo,
ese día marcaría el principio del fin de su falso reinado. La semana del cumpleaños de Pamela fue una avalancha de preparativos. La casa se convirtió en un campo de batalla entre flores, copas y voces dando órdenes. Desde temprano llegaban decoradores, meseros y músicos. Luis iba y venía con su teléfono, dando instrucciones, transfiriendo dinero desde su cuenta como si el lujo fuera una forma de disculpa. Pamela revisaba cada detalle: las luces del jardín, el menú del restaurante que traería la comida, la música en vivo. Todo debía ser perfecto. Lo repetía una y otra vez, sin notar que la perfección rara vez deja espacio para el alma. Yo observaba desde la cocina, en silencio, mezclando aromas, escondiendo mi temblor detrás del cucharón. Me había ofrecido a preparar un platillo especial, algo que recordara la sencillez de lo verdadero. Pamela sonrió con ese gesto que nunca llega a los ojos. No es necesario, doña Elvira, ya contratamos a un chef. Está bien, hija, respondí despacio. Pero por dentro sentí que ese no es necesario era la frase que más escucharía en toda la vida. Aún así, no discutí. Sonreí. La paciencia era parte de mi plan. El día de la fiesta amaneció brillante. El jardín estaba lleno de luces colgantes, flores blancas y mesas cubiertas con manteles dorados. En el aire se mezclaban los perfumes de las invitadas y el olor a vino caro. Yo caminaba entre ellos, invisible, recogiendo copas vacías y acomodando servilletas. Luis se veía elegante, con un traje oscuro y el reloj nuevo que Pamela le había comprado. Su sonrisa era tan ensayada que dolía verla. A veces nuestras máscaras se ajustan tanto que olvidamos cómo se siente el rostro real debajo. Los invitados llegaban en autos lujosos, con risas ruidosas y saludos falsos. Pamela los recibía como si cada abrazo le sumara poder. Su madre, sentada en la mesa principal, parecía una reina de revista. Yo la miraba desde lejos, preguntándome si alguna vez había sentido vergüenza de tanta vanidad. Un fotógrafo iba de un lado a otro, capturando sonrisas que no durarían más que un flash. La música sonaba perfecta, el vino corría sin descanso, y yo, en medio de todo eso, sentía un silencio dentro de mí que no tenía fondo. Me quedé un momento junto a la ventana del comedor, observando las luces reflejarse en los cristales. Pensé en los años que pasé soñando con que Luis tuviera una vida buena, decente, sin carencias. Nunca imaginé que ese sueño terminaría volviéndose mi castigo. A veces el amor también se equivoca de dirección. Tomé aire y volví a la cocina. Acomodé un pastel que había hecho con mis propias manos, aunque nadie lo había pedido. Era simple, sin adornos, pero olía a hogar. Lo puse a un lado, esperando el momento. Cuando empezó la cena, las risas se alzaron como fuegos artificiales. Pamela brindaba, Luis sonreía, los invitados aplaudían. Cada palabra sonaba ensayada, cada gesto medido. Todo era lujo, pero sin vida. Yo servía los platos uno por uno, cuidando cada movimiento. Nadie reparaba en mí, y eso era justo lo que necesitaba. Mientras ellos celebraban, mi mente repasaba los documentos guardados en mi closet. Don Esteban debía tenerlos listos. Era cuestión de días. Esa certeza me sostenía, me hacía respirar despacio, como quien cuenta los segundos antes de un salto. Cerca de la medianoche, Pamela pidió silencio. Dijo unas palabras de agradecimiento, habló de su familia, de sus sueños, de cómo la vida recompensa a los que se esfuerzan. Luis la miraba con orgullo, sin notar que su propia madre estaba de pie, al fondo, con las manos limpias de la cocina y los ojos llenos de historia. Aplaudí con los demás. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que me verían callar. Afuera, el viento soplaba, y las luces del jardín temblaban como si también esperaran lo inevitable. Cuando los músicos comenzaron a tocar, me quedé un momento mirando la escena. La madre de Pamela bebía vino y reía, Luis bailaba, los invitados se abrazaban. Yo solo veía reflejos, copas que brillaban, joyas que destellaban, sonrisas que no duraban. Pensé en lo caro que puede resultar un momento perfecto cuando está vacío de verdad. Y mientras los demás se perdían en la música, yo supe que era hora de comenzar. Salí de la cocina despacio, con el vestido rojo que había guardado por años, el mismo que usé en el bautizo de Luis. Sentí la tela rozar mis piernas y el corazón acelerar.
Cada paso me pesaba y me liberaba a la vez. Las luces del jardín se reflejaban en el mármol, la música se volvió un rumor lejano. Caminé hacia la mesa principal con la cabeza en alto. Nadie lo sabía, pero esa noche no celebraría solo el cumpleaños de Pamela. También sería el inicio de mi renacimiento. Y tú, si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías permanecido detrás de la cocina viendo a todos fingir, o habrías salido a recordarle al mundo que la dignidad no se sirve en bandejas de plata? Las luces del jardín se atenuaron justo cuando el reloj marcó las 10. Alguien dijo que era un fallo en la instalación, pero yo supe que era el momento. La música siguió sonando, aunque más baja, y el murmullo de las conversaciones se mezcló con el tintineo de las copas. Caminé despacio desde la cocina hacia el comedor. Sentía el corazón golpearme el pecho, pero mis pasos eran firmes. Cada latido me recordaba por qué estaba ahí. La tela roja de mi vestido rozaba el mármol, y por un segundo, juré que el tiempo se detuvo. Los invitados comenzaron a voltear. Pamela dejó su copa a medio camino y Luis se quedó inmóvil, con la boca entreabierta. Nadie entendía qué hacía yo en medio de aquella fiesta tan exclusiva. Avancé hasta quedar bajo la lámpara de cristal. El perfume caro, el olor del vino, la música de fondo, todo se mezclaba en una atmósfera tan falsa que casi podía tocarla. Tomé aire. «Buenas noches», dije, con voz tranquila. «Vine a entregar un regalo». Mi voz cortó el ambiente como un cristal al romperse. Nadie respiró. Pamela intentó reír, pero la risa se le atoró en la garganta. «Doña Elvira, qué sorpresa, pero ahora no es momento para...» «Sí lo es», la interrumpí. Luis me miró con los ojos desorbitados, temiendo lo que venía. Saqué el sobre del pequeño bolso que llevaba y lo puse sobre la mesa principal. «Este es mi regalo para ti, hijo», dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que imaginé. «Pero no es lo que esperas». Un murmullo recorrió el salón. Nadie sabía si aplaudir o escapar. El fotógrafo bajó la cámara. Las luces seguían temblando. Pamela se levantó y dio un paso hacia mí. «Mamá, por favor, vuelve a la cocina», murmuró Luis, con esa mezcla de súplica y vergüenza. «No, Luis», respondí. «Esta noche no soy la sirvienta. Soy la dueña de esta casa». Hubo un silencio tan profundo que hasta el sonido del viento se detuvo. «¿Qué dices?», preguntó Pamela, incrédula. «Digo la verdad. Esta casa, la que presumes, la que decoras y llenas de desconocidos, está a mi nombre». Luis se llevó una mano al rostro. Pamela miró alrededor, buscando apoyo entre los invitados. «Eso no puede ser», dijo, con un tono que rozaba el miedo. «Claro que puede», respondí, sacando los documentos de la carpeta. «Lo compré con mis manos, con mis noches sin dormir y con el dinero que el banco me prestó cuando tú apenas aprendías a hablar». La palabra banco resonó en el aire como un golpe. Nadie se movía. Nadie respiraba. Yo, por primera vez, me sentí viva. Un invitado susurró algo, y todos giraron hacia el jardín, donde un hombre de traje oscuro esperaba. Era don Esteban. Había llegado justo a tiempo. «Buenas noches», dijo con su voz pausada. «Lamento la interrupción, pero me pidió venir a confirmar unos documentos». Pamela palideció. Luis intentó detenerlo, pero ya era tarde. Don Esteban abrió la carpeta y leyó: «Según estos registros, la propiedad pertenece legalmente a doña Elvira Ramírez Ávila. No hay traspasos, ni cesiones, ni firmas recientes que lo contradigan». El murmullo se transformó en asombro. Pamela bajó la cabeza, y la madre de ella apretó la servilleta con tanta fuerza que sus manos temblaron. Luis no se movía. Era como si todo su mundo, construido con apariencias y dinero ajeno, se hubiera derrumbado frente a todos. Yo lo observé, sin rabia, solo con tristeza. No dije nada más. Mi silencio hablaba por mí, por los años de humillación, por los platos rotos, por las palabras tragadas. Era mi justicia, servida sin levantar la voz. Don Esteban me miró y asintió. «Todo está en orden, doña Elvira. Si desea hacer una transferencia o firmar una venta, puedo preparar el contrato cuando usted lo decida». Luis levantó la vista con desesperación. «¿Vender?», preguntó, casi sin aire. «Sí», respondí.
Porque una casa sin respeto no es un hogar. Y el dinero que venga de aquí servirá para algo más limpio, más digno. Mi voz tembló un poco, pero no por miedo, sino por verdad. La dignidad también tiembla cuando se pronuncia en voz alta. Algunos invitados comenzaron a levantarse. Pamela intentó sonreír, pero su rostro era una máscara. Luis dio un paso hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, te lo ruego, no hagas esto». «Hijo», le respondí, «esto ya está hecho. Hoy no te quito una casa, te devuelvo la lección que olvidaste. Nada de lo que tienes sirve si perdiste el respeto». Mi voz fue un susurro, pero se escuchó más alto que cualquier música. Pamela se desplomó en la silla. Nadie se acercó a ayudarla. Tomé mi copa de vino y la levanté despacio. El reflejo del cristal me mostró el rostro de una mujer que, al fin, se reconocía. «Brindemos», dije. «Por la verdad, por la memoria y por la dignidad que no se compra». Bebí despacio, mirando a todos. Afuera, el viento sopló con más fuerza, como si el cielo quisiera acompañar mi gesto. Caminé hacia la puerta, dejando tras de mí un silencio que dolía y liberaba al mismo tiempo. Esa noche dormí sin lágrimas. Ya no había miedo ni rabia, solo una calma limpia. La casa seguía de pie, pero ya no era la misma. Y mientras el amanecer asomaba por las ventanas, supe que lo que venía no sería un final, sino el principio de mi libertad. El silencio después de mi revelación fue más fuerte que cualquier grito. Todos seguían en sus asientos, sin saber si aplaudir o fingir que no habían escuchado. El vino se había detenido a mitad del aire, las copas brillaban bajo la lámpara de cristal, y Pamela se mantenía inmóvil, con la mirada perdida. Luis seguía frente a mí, con la respiración entrecortada. Yo no me moví. La mesa que alguna vez me prohibieron tocar ahora era el centro de toda la verdad. Y por primera vez, sentí que pertenecía de nuevo a ese espacio, no por permiso, sino por derecho. Don Esteban colocó los documentos sobre el mantel. Su voz firme llenó la habitación. «Todo está en regla. Esta propiedad pertenece únicamente a doña Elvira Ramírez Ávila». Cada palabra era un golpe contra la fachada de perfección que Pamela había construido. Algunos invitados se removieron incómodos. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Otros miraban con una mezcla de admiración y vergüenza ajena. Yo respiraba despacio, como quien observa el fuego consumiendo algo que ya no sirve. Luis seguía sin moverse. Sabía que no tenía cómo negar la verdad. Pamela se levantó de golpe. Su perfume inundó el aire, dulce y sofocante. «Esto no puede ser, Luis. Dile algo. Dile que está equivocada». Luis no respondió. «Por favor», insistió ella, «dime que todo esto es un malentendido». Pero él solo la miró, con los ojos vacíos. «No hay error», dije con voz serena. «Solo memoria». Yo fui al banco, firmé el crédito y pagué cada centavo. No necesito justificar mi sacrificio. Lo que me pertenece está aquí, en este papel y en cada rincón de esta casa. La madre de Pamela se levantó, indignada. «Esto es una vergüenza, ¿cómo se atreve a arruinar una celebración así?» Yo la miré con calma. «La vergüenza no la traje yo, señora. Ustedes la sembraron cuando me hicieron comer en la cocina». Sus palabras se quedaron flotando en el aire, sin fuerza para alcanzarme. Nadie más habló. La verdad, cuando se dice con dignidad, no necesita volumen. Luis finalmente se acercó a la mesa y tomó los documentos con manos temblorosas. Los leyó, uno por uno, hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó con la voz quebrada. Lo miré largo rato antes de responder. «Porque quise ver quién era sin la herencia. Ahora ya lo sé». Luis bajó la cabeza. Pamela intentó tocarlo, pero él apartó su mano. Su silencio fue una confesión. La música seguía sonando de fondo,
un ritmo suave y melancólico que contrastaba con el peso de lo que acababa de ocurrir. Afuera, el viento movía las cortinas, y por un momento sentí que la casa respiraba de nuevo. Don Esteban guardó los papeles y me entregó una copia. «¿Desea que prepare el contrato de venta, doña Elvira?» «Sí», respondí sin dudar. «Mañana pasaré por la notaría». Al escucharme, Pamela se alteró. «No puede vender esta casa. Es nuestro hogar». «No», la interrumpí. «Era el mío, y ustedes lo convirtieron en un escenario». Luis se llevó las manos al rostro, mientras los invitados comenzaban a retirarse. La perfección de su mundo se desmoronaba ante sus ojos, y nadie podía detenerlo. Cuando todos se fueron, el silencio quedó suspendido. Caminé por el comedor, observando los restos de copas vacías y flores marchitas. Cada objeto me hablaba del precio del orgullo. Luis se acercó despacio. «Mamá, por favor, no lo hagas». «Hijo, ya lo hice. Hay decisiones que no se pueden deshacer». Le toqué el rostro, con ternura, aunque mi corazón pesaba como piedra. «Esto no es venganza. Es justicia. Y la justicia, cuando llega tarde, duele el doble». Él no respondió. Solo se quedó mirándome, roto. Encendí una vela y la coloqué en el centro de la mesa. La luz cálida iluminó los papeles que aún quedaban sobre el mantel. «¿Sabes, Luis?», dije en voz baja. «Durante años pensé que el amor lo podía todo. Pero estaba equivocada. El respeto es lo único que sostiene el amor». Luis lloraba en silencio. Pamela, a lo lejos, hacía maletas sin mirar atrás. Cada sonido del cierre de esas maletas era como un eco de su derrota. Yo respiré profundo, sintiendo que el aire por fin me pertenecía. Antes de irme a dormir, guardé la copia de los documentos en mi bolso. La casa olía a vino y flores muertas. Caminé por el pasillo y toqué las paredes. Estaban frías, pero vivas. Por primera vez, no sentí dolor al recorrerlas. Subí las escaleras, paso a paso, sin miedo. En cada peldaño dejaba atrás una parte de mi pasado. La dignidad, esa que tantos habían intentado robarme, me acompañaba en silencio. Esa noche soñé con mi infancia. Con mi madre tejiendo al atardecer, diciéndome que la verdad siempre encuentra su camino, aunque se pierda entre mentiras. Al despertar, supe que tenía razón. El sol se filtraba por la ventana, dorando el mármol del comedor. La casa seguía en pie, pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Y esta vez, el cambio llevaba mi nombre. La mañana después de la verdad fue extrañamente silenciosa. La casa olía a vino derramado y a flores marchitas. Las copas seguían sobre la mesa, testigos de una noche que nadie olvidaría. Caminé descalza por el comedor, observando los restos de la fiesta, servilletas arrugadas, platos rotos, migas sobre el mármol. El lujo se había convertido en ruina, y cada rincón parecía contar una historia de soberbia. Pamela no bajó de su habitación. Luis permanecía en el estudio, encerrado, sin fuerzas para enfrentar la realidad. A media mañana, escuché el sonido de un portazo. Pamela bajó con una maleta en la mano, vestida impecablemente, como si el orgullo pudiera disimular el miedo. Su perfume llenó el aire, dulce y sofocante. «Esto no se va a quedar así», dijo sin mirarme. «Mi familia no permitirá que nos humilles». Tomó su teléfono y comenzó a marcar, pero nadie contestó. La vi perder color, como si el poder se le escapara entre los dedos. Yo no dije nada. El silencio era mi forma de recordarle que ya no tenía control. Luis apareció detrás de ella. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas. «Pamela, por favor», dijo con voz baja. «No hagas esto más difícil». «¿Difícil? Me has arruinado», gritó ella, lanzando la copa que tenía en la mano contra la pared. El cristal estalló, y el sonido retumbó en la sala. Todo esto era para nosotros, para nuestro futuro. «No, Pamela», respondí, con calma. «Todo esto era mío, y lo convertiste en tu escenario». Sus ojos me buscaron con odio, pero detrás del odio había miedo. Las horas siguientes fueron un torbellino. Los invitados que aún quedaban se marcharon sin despedirse.
La madre de Pamela llamó a su chofer y desapareció sin decir palabra. Luis se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos. «¿Qué voy a hacer ahora?», murmuraba una y otra vez. Lo miré en silencio. El hombre que se había avergonzado de su madre ahora parecía un niño perdido, incapaz de sostener su propio peso. No sentí venganza. Sentí compasión. Porque a veces, perderlo todo es la única forma de entender el valor de lo que uno tuvo. Por la tarde, don Esteban llamó para confirmar la cita en la notaría. Le agradecí su puntualidad. «Todo estará listo, doña Elvira. Solo debe pasar a firmar los contratos y cerrar la cuenta asociada a la propiedad». Su tono era formal, pero en sus palabras había respeto. Al colgar, miré alrededor. La casa ya no brillaba igual. El mármol se veía opaco, las cortinas pesadas, los adornos sin vida. Me di cuenta de que no necesitaba quedarme ahí un día más. El dinero que obtendría de la venta sería mi nueva libertad. Esa noche, Luis tocó mi puerta. Tenía los ojos hinchados, la voz quebrada. «Mamá, no sé qué decirte. Lo perdí todo». «No, hijo», respondí, «perdiste lo que nunca fue tuyo». Se sentó a mi lado, llorando. «No supe ver todo lo que hiciste por mí». «Y aún estás a tiempo de aprenderlo», le dije, acariciando su cabello como cuando era niño. En su mirada vi culpa, pero también gratitud. Por primera vez, el silencio entre nosotros no dolía. A la mañana siguiente, el caos tomó otra forma. Llegaron llamadas del banco, correos sobre cuentas pendientes, notificaciones de gastos que Luis ya no podía cubrir. Pamela había cerrado su cuenta personal y desaparecido con parte del dinero. Luis, en shock, revisaba los extractos con desesperación. «No tengo nada», mamá dijo, sosteniendo los papeles. «Tienes lo más importante», le respondí. «¿Qué cosa?» «Una nueva oportunidad para no ser el hombre que fuiste». Él me abrazó con fuerza. Su llanto mojaba mi hombro, y sentí que algo en él comenzaba a sanar. El resto del día lo pasamos empacando. Guardé solo lo necesario: una foto, un rosario, la carta que nunca entregué. No quería llevarme recuerdos que pesaran más que mi dignidad. Luis quiso ayudarme, pero le pedí que no. Cada prenda doblada era un acto de cierre, una manera de decir adiós sin palabras. Cuando terminé, miré a mi alrededor. Aquella casa, con todo su lujo, ya no me pertenecía. Era una historia terminada. Una que debía dejar atrás para poder seguir viviendo. Antes de dormir, bajé al comedor una última vez. Encendí una vela y la dejé sobre la mesa. La llama bailaba suavemente, reflejándose en el cristal de las copas vacías. Me senté un momento y respiré. No había rencor, solo gratitud. Gratitud por haber sobrevivido a la soberbia, a la indiferencia, al silencio. A veces, el caos es el último paso antes de la paz. Cerré los ojos y murmuré una oración breve: «Gracias por darme fuerza cuando creí haberla perdido». Al subir las escaleras, escuché a Luis llamarme desde el pasillo. «Mamá, ¿de verdad venderás la casa mañana?». Me detuve y lo miré con ternura. «Sí, hijo. Es tiempo de soltar». Él asintió. Y en ese gesto vi algo que no esperaba: respeto. Apagué las luces y subí a mi cuarto. Afuera, el cielo comenzaba a despejarse. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el amanecer traía promesas, no sombras. Esa noche la casa tenía un silencio diferente, como si supiera que era el final. No había música, ni risas, ni pasos en el pasillo. Solo el sonido del reloj marcando cada minuto que me acercaba a mi partida. Me quedé de pie frente al espejo, observando mi reflejo con la serenidad de quien ya no teme. El vestido que llevaba era sencillo, pero limpio. Había empacado mis cosas más valiosas: los documentos de la propiedad, la carta, una foto vieja y mi fe. Todo lo demás, incluso el lujo, podía quedarse atrás. Luis dormía en el estudio, agotado por el peso de sus errores. Lo miré desde la puerta, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí enojo. Sentí compasión. Era mi hijo, el mismo niño que una vez me pedía que le contara historias antes de dormir. Quise despertarlo, decirle adiós,
pero no lo hice. Hay despedidas que se viven mejor en silencio. Salí despacio, cuidando que el suelo no crujiera bajo mis pasos. Afuera, el aire olía a lluvia y a libertad. Me senté un momento en la sala, con las luces apagadas. El mármol frío bajo mis pies me recordó cuántas veces había caminado ese suelo con tristeza. Cada rincón tenía una memoria, el sonido de su voz, las risas falsas de Pamela, las flores marchitas que decoraban su mundo vacío. Cerré los ojos y respiré hondo. No sentía rencor, solo una extraña calma. La calma de quien ha entendido que la dignidad no se pierde, solo se recupera cuando uno deja de pedir permiso para tenerla. A medianoche, tomé la carpeta con los documentos. El contrato de venta estaba listo, solo faltaba mi firma. Don Esteban me esperaría al día siguiente en la notaría. Acaricié el papel con cuidado, como si tocara una parte de mi historia. No era solo una transacción, era el cierre de un ciclo. Pensé en lo que haría con el dinero, abrir un pequeño negocio, ayudar a otros, empezar de nuevo. No era la riqueza lo que buscaba, era la paz. Y esa, por fin, estaba a mi alcance. Encendí una vela y caminé hasta el comedor. La mesa seguía ahí, impecable, como un altar a la vanidad. Toqué su superficie y sonreí. Recordé la voz de Luis gritando que no era para mí. Y sin embargo, esa noche, yo era la única sentada frente a ella. Serví una taza de café y brindé conmigo misma. Por lo vivido, murmuré. Por lo que aprendí. Afuera, los relámpagos iluminaban el jardín. El viento movía las cortinas, y cada ráfaga parecía llevarse un pedazo del pasado. Fui al cuarto de Pamela y miré alrededor. El perfume caro aún flotaba en el aire, mezclado con el olor a abandono. Las joyas falsas seguían sobre la cómoda, brillando sin alma. En el closet quedaban vestidos de diseñador, restos de una vida hecha de apariencias. No toqué nada. Solo cerré la puerta y bajé la vista. Me prometí no volver a mirar atrás. A veces, cerrar una puerta es el único acto de amor que uno puede tener consigo mismo. Regresé a mi cuarto y me senté en la cama. Saqué la carta y la leí por última vez. Cada palabra seguía latiendo como si acabara de escribirla. Cuando leas esto, decía al final, habré tomado una decisión. No lo hago por enojo, sino por amor propio. Porque quien no se respeta a sí mismo, termina siendo prisionero del perdón ajeno. La doblé con cuidado, la guardé en el cajón y apagué la luz. Afuera, la lluvia empezó a caer, suave, como una bendición. Mientras el sonido del agua golpeaba el techo, pensé en mi madre. En sus consejos, en su paciencia, en su fuerza. Ella también había vivido humillaciones, y sin embargo, nunca dejó de sonreír. Entendí que venimos de mujeres que saben perder todo sin perderse a sí mismas. Y en ese pensamiento encontré paz. No tenía miedo del mañana, porque el mañana ya no podía quitarme nada. Todo lo que valía lo llevaba conmigo. Me acosté despacio y miré por la ventana. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, y sentí que cada una me deseaba suerte. Cerré los ojos, pero no dormí. La mente me repetía imágenes del pasado, rostros, voces, momentos que ya no dolían. Cada uno se iba apagando, hasta quedar solo la sensación de ligereza. Por primera vez en años, el futuro no me asustaba. Me pertenecía. ¿Y tú? Si tu hijo te hubiera hecho sentir invisible, ¿te habrías quedado esperando su arrepentimiento o habrías elegido marcharte con la frente en alto para recuperar tu paz? El amanecer me encontró despierta, sentada junto a la ventana con la maleta a mis pies. La lluvia había cesado y un aire fresco entraba por las cortinas, trayendo olor a tierra mojada. Me vestí despacio, guardé los documentos de la casa y la carta en el bolso, y bajé las escaleras sin mirar atrás. Luis dormía en el sofá, con el rostro tranquilo. Lo observé unos segundos, en silencio. No lo desperté. Había cosas que solo el tiempo podía explicar. Crucé la puerta principal y al sentir el sol sobre la piel, supe que empezaba mi libertad. Tomé un taxi hasta la notaría. Don Esteban me recibió con una sonrisa cálida. Todo listo, doña Elvira dijo, colocando los papeles sobre la mesa. La firma fue rápida, casi simbólica. Cuando estampé mi nombre en el contrato,
Sentí que el peso de los años se desvanecía. ¿Y qué hará ahora?, me preguntó él. Sonreí. Vivir, don Esteban. Esta vez, a mi manera. Salí del edificio con el dinero asegurado en mi cuenta y un corazón ligero. No era una fortuna, pero era suficiente para empezar de nuevo con dignidad. Tomé un autobús hacia el sur, sin destino fijo. Las montañas se dibujaban a lo lejos, y cada kilómetro me alejaba de mi antiguo dolor. Llegué a un pequeño pueblo en Jalisco, donde las calles olían a pan dulce y las campanas marcaban el ritmo del día. Me hospedé en una casa modesta con jardín al frente. La dueña, una mujer amable, me sirvió café y pan recién horneado. Sentí una paz que no conocía. No había mármol ni perfumes caros, pero el aire se sentía limpio, real. Los días siguientes fueron un redescubrimiento. Caminaba por el mercado, saludaba a los vecinos, escuchaba historias de vida mientras el sol doraba las calles. Un día, al pasar frente a una bodega vacía, tuve una idea. Entré y hablé con el dueño. Le expliqué mi deseo de abrir un comedor para ancianos, un lugar donde nadie se sintiera invisible. Aceptó sin dudar. Esa misma tarde fui al banco del pueblo, abrí una cuenta nueva y retiré parte del dinero. Por primera vez, el dinero servía para algo que me hacía sonreír. Los vecinos me ayudaron a pintar las paredes. El olor a pintura fresca y café se mezclaba con el entusiasmo. Cada plato, cada silla, cada detalle lo elegí con el corazón. Llamé al lugar el Hogar de la Esperanza. El primer día que abrí las puertas, vinieron 3 ancianas y un hombre con bastón. Les serví sopa caliente, pan y fruta. No eran muchos, pero sus sonrisas llenaron el espacio más que cualquier banquete de lujo. En sus ojos vi la gratitud que nunca encontré en mi propia casa. Luis me llamaba a veces, con voz apagada. Me contaba que estaba buscando trabajo, que había aprendido la lección. Yo lo escuchaba sin rencor. No había necesidad de reproches. Cada conversación era un puente reconstruido, una grieta menos entre nosotros. Le dije que algún día podía venir a visitarme, cuando su corazón estuviera listo. Él prometió hacerlo. No le pedí prisa. El perdón, como las flores, también necesita su tiempo para abrir. El pueblo me adoptó con cariño. Los niños me saludaban por la calle, los comerciantes me guardaban panecillos frescos, y las vecinas me pedían recetas. No tenía lujos, pero vivía rodeada de lo que más vale, respeto. Cada tarde, al cerrar el comedor, me sentaba frente a la ventana a ver caer el sol. En el aire quedaba el olor a guisos, a risas y a vida compartida. Entendí que el verdadero hogar no está en las paredes, sino en los corazones que uno toca. Una mañana, mientras servía el desayuno, una niña se me acercó. Tenía el cabello trenzado y los ojos grandes. Mi abuela dice que usted tiene manos de ángel, me dijo, dejando una flor en la mesa. La miré emocionada. Esa frase me atravesó el alma. Tal vez no era un ángel, pero sí alguien que había aprendido a sanar con lo que sabía hacer, alimentar, escuchar, abrazar. Y en ese gesto inocente encontré la recompensa que la vida me debía. Las noticias de mi comedor llegaron a la radio local. Un periodista vino a entrevistarme. Me preguntó si me arrepentía de haber dejado mi casa. Sonreí. No, joven. Uno no pierde cuando se aleja de la mentira. Pierde cuando se queda a vivir en ella. El periodista se quedó en silencio. Yo seguí sirviendo sopa, con las manos firmes y el alma ligera. Cada cucharada era una promesa cumplida. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela en el altar y recé por Luis. Le pedí a Dios que le diera el valor para perdonarse. No por mí, sino por él. Luego cerré los ojos y pensé, he empezado de nuevo, no desde el dolor, sino desde la fe. El viento soplaba afuera, moviendo las cortinas. En el fondo, supe que el pasado ya no me perseguía. Esta vez, la historia era mía. Era una tarde tranquila. El comedor olía a sopa recién hecha y a pan dulce. El sol entraba por las ventanas, tiñendo de dorado las mesas. Los abuelos reían, contaban historias, y yo los escuchaba mientras limpiaba los platos. Esa calma que tanto había soñado por fin era mía. Me senté un momento a descansar,
con las manos aún húmedas. Entonces, el teléfono sonó. No era común que llamaran a esa hora. Sentí un leve escalofrío, una intuición que me apretó el pecho. Tomé el auricular y respondí. Del otro lado, una voz quebrada pronunció mi nombre. Mamá, era Luis. Su tono me heló. Había en su voz un cansancio que no conocía, una tristeza que ni el orgullo podía esconder. ¿Qué pasa, hijo? Pregunté con suavidad. Lo perdí todo, mamá. El dinero, la casa, la empresa. Pamela me dejó. Estoy viviendo en un cuarto rentado. No sé cómo seguir. Guardé silencio unos segundos. En mi mente, una parte de mí quería consolarlo, y otra recordaba las veces que me pidió esconderme de su vida. Respiré hondo. Hijo, perder cosas no significa perderte a ti. A veces, Dios nos deja sin nada para que recordemos lo que de verdad vale. Del otro lado, escuché su llanto contenido. Me siento vacío, mamá. Como si nada tuviera sentido. El sentido no está en las cuentas del banco, Luis. Está en lo que das. Empieza por levantarte, por trabajar, por mirarte al espejo sin vergüenza. Él no respondió, solo lloró. Lo dejé hacerlo. El llanto también limpia lo que el silencio mancha. Cuando colgamos, me quedé un momento mirando el teléfono. La tristeza me atravesó, pero no como antes. Era distinta, más serena. Comprendí que mi hijo estaba viviendo su propia lección. La vida nos enseña tarde, pero enseña bien. Salí al jardín para despejarme. El viento olía a bugambilia y tierra mojada. Miré al cielo y susurré, gracias, Dios, porque aunque el dolor regrese, ya no me destruye. Cerré los ojos y recordé la primera vez que Luis me llamó mamá con orgullo. Quise volver a escuchar ese tono algún día. Esa noche, mientras cerraba el comedor, me senté a revisar mis cuentas. No tenía mucho dinero, pero lo suficiente para mantener el lugar. Pensé en transferir una pequeña cantidad a Luis, ayudarlo sin que lo notara. Pero luego lo pensé mejor. No podía rescatarlo de nuevo. Debía aprender a construir su vida desde el suelo, como yo lo hice. A veces, el amor también consiste en no intervenir. Guardé la libreta y apagué las luces. El silencio del comedor era un refugio. Los días siguientes pasaron lentos. Cada tarde esperaba su llamada. A veces sonaba, a veces no. Cuando hablábamos, su voz sonaba más fuerte, menos perdida. Me contaba que había encontrado trabajo en una tienda de materiales, que aprendía a cocinar por sí mismo. Sus palabras me llenaban de un orgullo nuevo, uno que no necesitaba mostrar. Mamá, cuando tenga dinero, quiero ir a verte, decía. No te apures, hijo. El amor no se mide en kilómetros, sino en actos. Colgábamos siempre con un te quiero que sonaba sincero. Una tarde, mientras preparaba el café, una vecina entró corriendo con el periódico en la mano. Doña Elvira, mire, aquí salió su historia. En la portada había una foto mía en el comedor, rodeada de abuelos sonrientes. El titular decía, mujer transforma su dolor en esperanza. Sonreí con humildad. Luis debía verla, pensé. Quizá al leerla entendería que la dignidad no se compra ni se hereda. Se gana cada día, sirviendo con amor. Esa noche me llamó otra vez. Su voz sonaba distinta, más pausada, más viva. Leí el artículo. Mamá, estoy orgulloso de ti. Sonreí. Gracias, hijo. Pero lo importante es que tú también empieces a sentir orgullo de ti mismo. Hubo un silencio. Luego dijo, estoy aprendiendo. Perdóname por no haberlo hecho antes. Ya estás perdonado, respondí. Lo importante no es cuando entiendes el amor, sino que no se te olvide nunca más. Sentí su respiración tranquila y supe que algo dentro de él había cambiado. Después de colgar, abrí la ventana del comedor. Afuera, el cielo estaba lleno de estrellas. Pensé en cómo la vida me había devuelto todo lo que me quitó, pero de otra forma. No con joyas ni casas, sino con paz. Esa paz que no se compra con crédito ni se guarda en ninguna cuenta. Cerré los ojos y agradecí. Luis estaba volviendo,
no con dinero, sino con humildad. Y eso valía más que cualquier herencia. Me dormí tarde, con el corazón sereno. Ya no esperaba nada, y quizá por eso todo empezó a llegar. Porque cuando uno deja de buscar revancha y empieza a buscar sentido, la vida se acomoda sola. En el fondo, supe que pronto volvería a verlo. Y esta vez, no habría distancia, ni gritos, ni mesas prohibidas. Solo madre e hijo, frente a frente, como al principio. Pasaron algunas semanas desde la última llamada de Luis. El comedor seguía lleno de risas, pero mi corazón guardaba un silencio expectante. Algo dentro de mí me decía que pronto volvería a verlo. Cada día, antes de abrir las puertas, miraba el camino de tierra que llevaba al pueblo. A veces, cuando el viento soplaba, imaginaba su figura caminando entre el polvo. No lo deseaba con tristeza, sino con calma. Sabía que, si regresaba, no sería el mismo hijo que se fue. Sería un hombre distinto, hecho de cicatrices y humildad. Una tarde de domingo, mientras servía el postre, escuché que alguien llamaba a la puerta. Me limpié las manos en el delantal y salí al patio. Ahí estaba, de pie, con la ropa sencilla y los ojos llenos de luz. Luis. Lo reconocí antes de que hablara. Su sonrisa era tímida, como la de aquel niño que venía a buscarme a la escuela con una flor en la mano. Dejé el plato sobre la mesa y caminé hacia él. No hizo falta decir nada. Nos abrazamos con fuerza, sin tiempo, sin culpa, sin palabras. Cuando lo solté, me miró a los ojos. Mamá, vine porque ya entendí lo que me enseñaste sin gritar. Perdí todo lo que creí importante, pero encontré lo que había olvidado, mi raíz. Sentí que el alma me temblaba. Lo invité a pasar. El comedor estaba lleno, pero todos se quedaron en silencio. Los ancianos, al verlo, sonrieron. Tal vez reconocieron en su rostro ese arrepentimiento que alguna vez también sintieron. Le serví un plato de sopa, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Luis comió en silencio, observando el lugar. «Hiciste algo hermoso aquí, mamá». «No lo hice sola», le respondí. «La vida me ayudó, y el dolor me enseñó». Sonrió, con los ojos brillando. «Quiero ayudarte», dijo. «No con dinero, porque ya aprendí que eso no lo arregla todo, sino con trabajo. Quiero servir contigo». Su voz tenía verdad. No había rastro del tono altivo que antes lo definía. Lo miré largo rato y asentí. «Entonces, bienvenido. Aquí las cuentas se pagan con respeto». Aquel día trabajamos juntos por primera vez. Luis lavó platos, sirvió agua y escuchó historias de los ancianos con atención. Algunos le contaron sus propias caídas, y él, en vez de esconderse, se rió con ellos. Verlo así me llenó de una paz indescriptible. No era el hombre que heredaría una propiedad o firmaría contratos. Era alguien que aprendía el valor de un plato compartido. A veces, el verdadero crédito que la vida te da es la oportunidad de empezar sin orgullo. Cuando cerramos el comedor, caminamos por la plaza. El aire olía a tamales y café recién hecho. Luis me tomó del brazo, despacio, como si tuviera miedo de romperme. «¿Me perdonas, mamá?», susurró. «Ya lo hice, hijo. El perdón no se pide, se demuestra». Él asintió. Miró al cielo y exhaló con alivio. En ese gesto supe que por fin había soltado el peso de su culpa. Caminamos juntos hasta mi casa, sin prisa, escuchando el murmullo de la gente que nos saludaba con cariño. Al llegar, le mostré la habitación vacía al fondo del corredor. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», le dije. «No quiero ser una carga». «Nunca lo serás, Luis». «Ya no», sonrió y dejó su pequeña maleta sobre la cama. Vi su mirada recorrer las paredes sencillas, los muebles de madera, el aroma a flores secas. No había lujos, pero había paz. Y eso era suficiente. Durante los días siguientes, Luis se adaptó a la vida del pueblo. Se levantaba temprano, ayudaba en el mercado y regresaba al comedor antes del mediodía. Su presencia alegraba a todos. Los ancianos le tomaron cariño y algunos hasta lo llamaban mi muchacho. A veces lo veía limpiar las mesas, con las mangas arremangadas y una sonrisa franca.
Me preguntaba en silencio si Dios había planeado este reencuentro como un milagro discreto, de esos que se esconden entre las cosas simples. Una tarde, después de servir la comida, Luis me regaló un ramo de bugambilias. Eran las mismas flores que un día adornaron la mesa que me prohibió tocar. Las vi en el camino y pensé en ti, me dijo. Tomé las flores y las olí despacio. Su fragancia me llenó de recuerdos, pero esta vez no dolieron. Gracias, hijo, susurré. Estas flores huelen a perdón. Él sonrió, con los ojos húmedos. En su mirada ya no había soberbia, solo gratitud. Esa noche, antes de cerrar el comedor, lo vi sentado en la entrada, mirando las estrellas. Me acerqué y me senté a su lado. No hablamos mucho. No hacía falta. Entre nosotros había algo que las palabras no podían explicar. Un amor restaurado. Y mientras el viento movía las hojas del jardín, pensé que, a veces, las historias no necesitan un final feliz, solo uno verdadero. Han pasado ya varias semanas desde que Luis volvió. Cada día trae su propio ritmo, su propio milagro pequeño. El comedor florece con su ayuda, las mesas siempre limpias, los ancianos sonrientes, el olor a pan que se mezcla con el café. A veces lo observo sin que me vea. Lo veo recoger platos, sonreírle a los mayores, escuchar con atención. Me sorprende su paciencia. Parece otro hombre. Un hombre que aprendió que el valor no se mide en cuentas bancarias ni en títulos de propiedad, sino en la paz de saber que se está haciendo lo correcto. Una mañana, mientras barríamos juntos, me dijo, «Mamá, quiero contarte algo». Su tono era tranquilo, pero había algo más en sus ojos. Recibí una llamada del banco. Me ofrecieron un crédito para empezar un negocio pequeño. No sé si aceptarlo. Me da miedo volver a caer en los mismos errores. Sonreí. El dinero no es el problema, hijo. Lo peligroso es olvidarte de quién eres cuando lo tienes. Luis asintió, pensativo. Si lo haces con humildad, no fallarás. Él respiró hondo, como quien por fin encuentra un consejo que estaba esperando. El pueblo lo había aceptado por completo. A veces me lo encontraba conversando con los comerciantes, riendo con los niños, ayudando en el mercado. En los ojos de la gente, ya no era el hijo que humilló a su madre, sino el hombre que aprendió a servir. Esa transformación me conmovía. Porque el perdón no se trata solo de recibirlo, sino de merecerlo cada día. Y Luis lo hacía, con gestos sencillos, sin buscar reconocimiento. Su humildad era la prueba más grande de su arrepentimiento. Una tarde, mientras cerrábamos el comedor, me detuve a observar la puesta del sol. Los colores del cielo parecían un cuadro que Dios pintaba con calma. Luis se acercó y me ofreció una taza de café. ¿Te acuerdas de aquel comedor de mármol?, preguntó. ¿Cómo olvidarlo?, respondí. A veces pienso que esa casa era una jaula. Tenía de todo, pero no tenía paz. Lo miré con ternura. La riqueza sin respeto es pobreza del alma, hijo. Él asintió. Esa frase lo acompañaría toda la vida. Con el tiempo, nuestro vínculo se volvió más fuerte. Ya no hablábamos del pasado. Lo habíamos enterrado sin resentimientos. Pero un día, Luis me sorprendió con algo que me hizo llorar. Llegó con una carpeta en la mano. Es un contrato, dijo. Encontré una pequeña propiedad en venta. Quiero que esté a tu nombre, mamá. No como herencia, sino como símbolo de lo que aprendí. Me quedé en silencio. No quiero nada, Luis, le respondí. Ya me diste lo que más necesitaba, verte digno. Él insistió. No es por dinero. Es mi manera de agradecerte. Esta vez quiero que algo lleve tu nombre con orgullo, no con vergüenza. Tomé su mano. Hijo, no necesito papeles ni contratos. Ya firmamos el acuerdo más valioso, el del perdón. Luis sonrió con lágrimas en los ojos. Rompió el sobrefrente a mí, lo hizo pedazos y los dejó caer en el suelo. Entonces déjame pagarte con amor, dijo. Y así fue. Desde ese día, su amor valía más que cualquier cuenta de banco. Las semanas siguientes fueron de calma. El comedor se llenaba más que nunca. Los ancianos traían flores, pan, historias.
Luis le sonreía a todos. Una tarde, una mujer mayor me tomó de la mano y me dijo: «Doña Elvira, qué fortuna tener un hijo así». Sonreí. «No es fortuna, señora. Es fe. Dios no olvida los corazones que esperan sin rencor». Y en esa frase sentí la verdad completa de mi vida. El perdón no se pide con palabras, se demuestra con actos de amor. Luis, poco a poco, recuperó todo lo que había perdido, pero de una manera distinta. No eran cuentas, ni contratos, ni casas. Eran miradas limpias, amistades sinceras, respeto. Un día me dijo: «Mamá, ahora entiendo que la vida te quita el dinero para devolverte la dignidad». Yo reí. «Y a veces también te la quita para enseñarte a ganarla». Nos miramos en silencio. Era hermoso ver que, al final, las heridas que más duelen son las que mejor enseñan. Esa noche, mientras limpiábamos juntos el comedor, Luis me preguntó: «¿Crees que de verdad me hayas perdonado?». Dejé el trapo sobre la mesa y lo miré a los ojos. «No solo te perdoné, hijo. Te volví a amar, pero desde otro lugar. Ya no desde la necesidad, sino desde el respeto». Él asintió con un suspiro, y entendí que también se había perdonado a sí mismo. Eso era lo que realmente importaba. Han pasado meses desde que mi vida cambió por completo. El comedor sigue lleno de voces y risas, y cada día amanece con el olor a café recién hecho y pan dulce. A veces me detengo en la puerta, mirando cómo la gente se sienta sin distinciones, compartiendo el pan y la conversación. Me gusta pensar que el alma del lugar no está en sus paredes, sino en la forma en que las manos se encuentran sobre la mesa. Esa mesa que ahora tengo frente a mí, tan distinta de aquella de mármol donde una vez me negaron un asiento. Luis trabaja conmigo todos los días. Su risa vuelve liviano el aire, y su presencia es la prueba viva de que el amor, cuando se limpia de orgullo, renace más fuerte. En las mañanas me ayuda con las compras, lleva las cuentas, anota cada gasto en una libreta vieja que conserva como un tesoro. No hay lujos, ni trajes, ni relojes caros, pero hay respeto, y eso basta. A veces lo miro y me parece increíble que aquel hijo altivo ahora camine entre mesas humildes con la misma elegancia con la que antes servía copas de vino caro. Un día, al ordenar el almacén, encontré la caja donde guardaba los papeles de la antigua casa. El sobre aún tenía mi nombre escrito con tinta azul. Lo abrí y saqué la escritura, ya amarillenta. No sentí nostalgia, solo gratitud. Esa propiedad fue mi cruz y mi libertad. Pensé en venderla para cerrar el ciclo definitivamente, pero luego la guardé. Algunos recuerdos, aunque duelan, merecen conservarse para no olvidar de dónde venimos. Cerré la caja y la guardé bajo el mostrador, donde guardo las historias que ya no pesan. Cada domingo, los vecinos llenan el comedor. Traen flores, pasteles y a veces, guitarras. Luis toca una vieja canción que aprendió de su infancia, y las risas llenan el aire. Yo sirvo el mole con las mismas manos que un día temblaron de vergüenza. Ya no tiemblan. Ahora se mueven seguras, firmes, con la dignidad de quien se sabe en paz. A veces, cuando las cucharas suenan sobre los platos, cierro los ojos y escucho. Cada sonido es una victoria sobre el dolor. Hace unos días, una mujer joven vino al comedor. Tenía el cabello rubio, un bolso caro y un perfume que reconocí al instante. Pamela. Por un momento, el pasado quiso asomarse, pero no lo dejé entrar. Me miró en silencio y dijo: «Vine a pedirle perdón». La observé, serena. «No tienes que pedírmelo. El tiempo ya lo hizo por ti». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Luis tiene suerte de tenerte». Sonreí con amabilidad. «No es suerte, hija. Es aprendizaje». Y se fue. La vida sabe cerrar sus propias heridas. Una tarde, mientras el sol caía, Luis colocó una mesa nueva en el centro del comedor. Era de madera oscura, con flores de bugambilia pintadas a mano. «Es para ti, mamá», dijo. «Para que nunca olvides que este lugar es tuyo». Me quedé sin palabras. Toqué la superficie suave y sentí una calidez recorrerme el pecho. «Gracias, hijo», susurré. «Esta mesa sí es para mí». Él sonrió, con esa ternura que solo nace del arrepentimiento verdadero. Y en ese instante,
comprendí que todo había valido la pena. Por la noche, después de cerrar, nos sentamos juntos. Luis sirvió 2 tazas de café, y por primera vez, compartimos el silencio sin miedo. Afuera, las luces del pueblo brillaban como pequeñas promesas. «¿Sabes, mamá?», me dijo. «A veces pienso que la vida me quitó todo para devolverme lo único que importaba, a ti». Lo abracé. Y a mí me quitó la vergüenza para enseñarme el valor del perdón. Las palabras flotaron entre nosotros como un rezo. Esa mesa, la nueva, se convirtió en el símbolo de todo lo que perdimos y recuperamos. Sobre ella no hay copas de cristal ni platos importados, solo pan caliente, manos cansadas y miradas sinceras. Cada vez que alguien se sienta allí, me gusta pensar que está comiendo un pedazo de esperanza. No importa si viene con poco o con mucho. Aquí nadie pregunta de dónde viene ni cuánto dinero trae. Aquí todos valen lo mismo, lo que su corazón pesa. Hoy, mientras escribo estas líneas, el sol entra por la ventana y pinta la mesa de oro. Las flores de bugambilia brillan, vivas. Respiro hondo, y el aire me sabe a casa. Una casa sin mármol ni contratos, pero llena de memoria y fe. Luis se acerca con una taza y me sonríe. «Mamá», dice, «esta mesa siempre será tuya». Y sé que tiene razón. Porque el verdadero lujo no se mide en dinero, sino en la paz de saber que uno no le debe nada a nadie, ni siquiera al pasado. Cierro los ojos y dejo que el silencio me envuelva. No hay tristeza, no hay rencor. Solo gratitud. He aprendido que la vida no siempre nos devuelve lo mismo que perdimos, pero nos da algo mejor, la posibilidad de empezar otra vez, con el corazón limpio. ¿Y tú? Si alguna vez te hicieron sentir fuera de lugar, si te empujaron a comer sola en tu propia casa, si alguien te hizo creer que ya no vales, quiero que escuches esto con el alma. Todavía estás a tiempo de volver a sentarte en tu mesa. Tú, que diste amor sin medida. Tú, que callaste para no herir. Tú, que cocinaste, cuidaste y esperaste sin recompensa. No eres invisible. Eres raíz, eres historia, eres lo que sostiene a todos los que vinieron después de ti. Y aunque a veces el mundo te haga creer que tu tiempo ya pasó, déjame decirte, tu tiempo es ahora. Aún hay risas esperándote, abrazos que sanarás, y días donde volverás a servir café sin lágrimas. Tu dignidad no se perdió, solo estaba dormida. Y cuando decidas volver a levantar la cabeza, el universo entero se acomodará para verte brillar. Nunca te avergüences de ser buena. Porque los corazones nobles, aunque los humillen, siempre terminan siendo casa para quienes alguna vez los cerraron. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos. Aquí siempre habrá un lugar para ti, en esta mesa donde nadie vuelve a comer sola. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que ocurrió en plena Navidad, cuando un hijo miró a su madre a los ojos y le gritó, «Paga o lárgate». Ella no levantó la voz, no pidió compasión, pero su respuesta cambió el rumbo de toda la familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de En plena Navidad, mi hijo me exigió, paga o lárgate, porque lo que ella hizo después te dejará sin aliento. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.